Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas. We shall have a freestyle session where we can have some questions relating to wisdom and then answers for such questions. Hoy vamos a tener una sesión libre de preguntas y respuestas con respecto a la sabiduría. Hacer preguntas y se obtendrán respuestas. So that those who are trying to translate wisdom into daily practice Para que todos aquellos que estén intentando trasladar o traducir la sabiduría divina en la práctica can receive clarifications puedan tener clarificaciones de las dudas for better practice para una práctica mejor of wisdom. de la sabiduría. I therefore leave the session to the floor for seeking any clarifications relating to yoga and theosophy. Por eso las preguntas os las dejo abiertas, pueden ser sobre yoga, pueden ser sobre teosofía. It will keep us engaging. Eso nos va a mantener animados. It will also have a dialogue instead of a monologue. Y así va a haber un diálogo más que un monólogo. Despite of knowing wisdom, there is a moment in the life of everyone that one has doubts. Then what to do in this case? When we have doubts, Cuando tenemos dudas, we need to clarify. necesitamos aclararlas. We need to have clarity before we practice, Tenemos que tener claridad antes de practicar. and while practicing also doubts can arise. Y está claro que mientras se practica pueden surgir dudas. That's where the teachers are helpful. Y ahí es donde los maestros, los instructores nos son de ayuda. The teachers are those who Instructor. practice wisdom. Instructores o maestros son aquellos que practican la sabiduría. They are not mere preachers. No son meros predicadores, By virtue of their practice, sino que en virtud de su práctica they are the ones who walked a little more on the path. son seres que han caminado o están un poco más avanzados que nosotros en el sendero. And should therefore be able to clarify the doubts that anyone has on the path. Y por eso son capaces de clarificar las dudas que todo el mundo tiene. We should inquire Hemos de preguntar from those whom we know as the ones who know a little more than us. Hemos de preguntarles a aquellos que saben, considerándolos como alguien que saben un poquito más que nosotros. So that's the way to proceed. Esa es la manera de seguir adelante. Just like for me to come to biblioteca Igual que para mí, para venir a la biblioteca from the place of residence. del lugar de residencia donde estamos, When I am new in the city, si soy nuevo en la ciudad, I keep asking people, le voy preguntando a la gente, seek the necessary guidance and move forward. obtengo la necesaria guía y avanzo. There is also the map relating to the city, Hay también un mapa de la ciudad, with the help of which we can try to reach biblioteca. con ayuda del cual uno puede mirarlo para llegar hasta la biblioteca. But sometimes Pero a veces the plan may not be a complete guide, puede que el mapa no sea completo del todo and consequently you may need to ask someone who is familiar with the city. como consecuencia de lo cual es mejor preguntar a alguien que conozca bien la ciudad. That is how, like the map, we have the scriptures. Pues igual que el mapa, tenemos las escrituras sagradas, We can consult the scriptures. las cuales las podemos consultar. Sometimes even when we consult the scriptures, we may not get the
clarification. En ocasiones, aunque consultemos las escrituras sagradas, puede que no tengamos la respuesta a nuestras dudas, a lo que buscamos. That's why a teacher is also provided in the society. Por eso siempre hay a disposición en la sociedad un maestro, un instructor, Who can clarify what is said in the scripture, que puede aclarar lo que se dice en las escrituras and he would speak out of his experience, y que nos hablará de su experiencia, which is more living than the scripture. que es más viva que la escritura como tal. So it is helpful that we consult scriptures and we consult those who practice scriptures in daily life. De modo que es de ayuda consultar las escrituras, así como aquellas personas que viven las escrituras en el día a día. That's how the system of teachers exists on the planet. Así existe todo un sistema de maestros en el planeta. The parents are the teachers. The parents are the Los teachers. padres son los maestros, Then the teacher in the school is the teacher. luego el maestro de escuela es también el maestro, The friends are teachers. los amigos son maestros Even the enemies are teachers. y hasta los enemigos son también maestros, In the sense, en el sentido for the one who is seeking to learn, de que para la persona que está buscando aprender, teaching is available from all directions. la enseñanza la tiene a disposición de todas las direcciones posibles. So it is the intensity of the inquiry that enables us to land with the right teacher. De modo que la intensidad de nuestra búsqueda es la que nos permite que encontremos al instructor o maestro apropiado. And what is taught by a teacher Y todo lo que enseña un maestro need not be taken as such. no tiene que ser tomado al pie de la letra, It should be ideated. sino que uno ha de idear, pensar acerca de ello, Thought over and over again. pensarlo una y otra vez. And then if there are some more doubts, Y si todavía se tienen alguna duda más, seek further clarification se ha de buscar aclaraciones sucesivas and try to implement what is said e intentar poner en práctica lo que se ha dicho, in practice. poniéndolo en práctica, pues. And that would enable us to gain a little more comprehension. Eso nos permitirá ir adquiriendo un poquito más de comprensión. As much a seeker seeks, En la medida en que un buscador busque, so much it is revealed en esa medida le es revelado by the nature por parte de la naturaleza, through its agents. a través de sus agentes. The agency can be a person who is known as a teacher, Los agentes de la naturaleza pueden ser una persona que es conocida como maestro, como instructor. the agency can be through a situation. Otro agente puede ser una situación determinada. Our attitude to learn enables us many teachers to teach us concurrently and simultaneously. Nuestra actitud por aprender nos permite, paralela y consecutivamente, la presencia de muchos maestros o instructores que nos enseñan. So when you seek to know, De modo que cuando nosotros queremos saber, there is already se produce a ya, vibration created, se crea ya una vibración and then the response comes from the nature. y luego llega una respuesta por parte de la naturaleza. Sometimes it may come even from a child, A veces puede incluso venir hasta de un niño, if we are willing to listen keenly. si estamos dispuestos a escuchar con atención. So the whole life around is filled with teachers and teaching. De modo que toda la vida que nos rodea está llena de maestros y de enseñanza. So that teacher is called the world teacher. A ese maestro se le llama el maestro del mundo. In this sense,
according to the intensity of seeking, en el sentido de que según sea la intensidad de la búsqueda, the response comes. así nos llegará la respuesta. According to sincerity of seeking, Según sea la sinceridad de la búsqueda, a sincere response comes. así llega esencialmente una sincera respuesta nos llega. If the seeking is casual, Si uno busca así por acaso then the reception will also be casual. o casualmente, la recepción será también así como por acaso. So this Casual. apart, Pero bueno, aparte de esto, there is a system or a hierarchy of teachers on the planet hay un sistema o jerarquía de maestros en este planeta who have been working la cual ha estado trabajando to enlighten those who seek such enlightenment. y lleva trabajando para iluminar a todos aquellos que buscan esa iluminación. So it's the continuous fervor and aspiration to know that enables us to know things. Y que lo que nos deja saber cosas, lo que nos permite saber cosas es nuestra continua aspiración y fervor interior. And then knowing and acting, they have to be alternated. Pero luego, saber y actuar han de ser cosas que hemos de ir alternando, Without which knowing becomes a vice. sin lo cual, sin hacer eso, el conocimiento se convierte en un vicio And it remains theoretical, y se queda todo en cosa teórica. and all the wisdom known is of not any help in daily life. Y toda la sabiduría que hayamos aprendido no nos sirve de ayuda alguna en la vida, para la vida de cada día. Knowledge and action, they shall have to be alternated. Conocimiento y acción tienen que irse alternando. It's like you are moving in a huge forest on a dark night. Es como si nosotros fuéramos caminando en una noche oscura por una selva espesa And you have a torch in your hand. y llevamos una antorcha en la mano. The torch shows light for the next 3 to 4 feet. Esa antorcha nos ilumina el camino 2 o 3 pasos más adelante, nada más. You cannot expect the torch to show up to the other end of the forest. No podemos esperar que la antorcha nos ilumine el final de la selva. But then, Sin embargo, if you walk these 3-4 steps, cuando uno camina esos 2 o 3 pasos, the torch helps the next 3 to 4 la steps. antorcha nos ayuda a iluminar los siguientes 2 o 3 pasos. So that's why knowing should be with a view to practice. Por eso, el conocimiento o lo que se aprende ha de ser con vistas a practicarlo. Knowing only for the sake of knowing Saber solo por saber makes people impractical. hace que la gente se vuelva impráctica. Such knowledge is not helpful to himself. Ese conocimiento no le resulta útil a uno mismo. In this sense, there is no expansion of consciousness or increase of the light of comprehension. Es decir, que no se produce una expansión de conciencia en uno, ni se aumenta tampoco la luz de la comprensión, del entendimiento. So the seeker's hunger to know De modo que el hambre del buscador por saber should have equal hunger for practice. ha de tener o conllevar el mismo hambre de practicar. Then he starts moving through inquiry and practice. Entonces uno comienza a caminar para preguntar y practicar. Yes. That's where study and practice are required to be alternated. Por eso se aconseja que el estudio y la práctica sean cosas alternadas. But then generally there is a kick of knowing. Pero claro está que por lo general luego se produce una especie de gusto por el saber o impulso que uno siente cuando va sabiendo Then you would only be knowing more and more. y quiere saber, pero en ese caso uno no deja de querer saber más y más cada vez. But it does not help you. Pero eso no nos ayuda. It's like trying to know
how much water is in the river Parana. Eso no nos sirve. Es lo mismo que querer saber qué cantidad de agua contiene el río Paraná. You can engage yourself. Uno puede ocuparse, pasar el tiempo, To measure the liters of water that flow through the river Parana. midiendo todos los litros de agua que corren por el río Paraná. But that doesn't help you to quench your thirst. Pero eso no nos servirá para saciar nuestra sed. Likewise, from out of boundless wisdom, Así también, a partir de la sabiduría infinita, what is immediately needed lo que no sea inmediatamente necesario should be experienced. es lo que debemos experimentar. Another example Otro ejemplo can be about cooking. acerca de guisar, de cocinar. You may know 1,000 dishes as to how to cook them. Uno puede conocer 1000 platos o recetas, cómo cocinarlos. Knowing how to cook does not help unless we start cooking. Pero saber cómo cocinar no nos sirve a menos que comencemos a cocinar. Neither your hunger is satisfied, nor can you satisfy others' hunger. Porque con saberlo, ni nuestra hambre se sacia, ni podemos satisfacer el hambre de otras personas. That's why Por eso it is cautioned se nos advierte that what is known should be translated into action. de que practiquemos o pongamos en acción lo que ya sabemos. That's where I said yesterday Por eso ayer dije that wisdom is of two categories. que la sabiduría es se divide en dos categorías. One is speculative, Que por un lado es especulativa the other is operative. y que por otro lado es operativa. So the operative part shall have to be practiced. Lo que hay que practicar ha de ser es la parte operativa. So as much as you practice, the next steps are known. Y siempre cuando uno practica lo que sabe, se le deja saber los pasos siguientes a That's dar. how the process of knowing would continue. Así continúa el proceso de conocimiento. Firstly, when there is the sincere urge to seek, there is the response from the nature. Lo primero es que cuando se tiene un impulso sincero por saber, la naturaleza responde. And then Y después, that which we seek lo que may buscamos, come to us either through a book lo podemos encontrar, nos puede llegar a través de un libro or a person o a través de una persona or an event. o a través de un acontecimiento. Then what we know we shall have to translate into action. Pero lo que sepamos tenemos que traducirlo en acción. This is how you progress on the path, inquiring from time to time and walking further on the path. Así progresamos por el sendero, preguntando de cuando en cuando y caminando cada vez más por el sendero. The only danger El único peligro is that knowledge is so attractive. es que el conocimiento es algo que resulta muy atractivo. It impels you and compels you Y que por eso nos impele, nos empuja to know more and more. a querer saber más y más. As you engage in such an exercise, Y si nos ocupamos de estar dentro de ese ejercicio you become theoretical. de buscar, querer saber más y más, nos volvemos teóricos. That is the only caution that one needs Esa es la única advertencia que todos necesitamos in matters of knowing. en cuestiones de conocimiento, de sabiduría. Yes. Yeah, we'll have one from the Una de este male lado, section, one from de the otra female. del otro lado, alternadamente. He was in yesterday's lecture. When you asked to put questions to you, the exposition was so clear, what you said, that I didn't have any question to put.
But I want to point something is that the wisdom coming generally from the East is slightly different from the one coming from the masters or the teachers in the West. When you spoke about duality in your exposition yesterday, yeah. I understand it well, the duality. I also understand the need to be in the middle point. But being like this proposal we have here, this situation, men on one side, women on the other, an altar, a master with that robe. Creo que sí, pero no estoy, me corregirás si no. If there is not a danger that the mind goes in between this duality, yeah, from one side this Eastern way of doing things, and on the other side the Western way of doing things. This is basically what he means. Sí, el peligro de que no caigamos en la dualidad, es la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Creo que he entendido el punto. And this attire or this way of focusing things, like altar, like putting a ritualistic way of doing things that we have in the Orient, in contraposition with the Western way of masters here, they say more daily life, daily practice, but they don't give much importance to ritualistic way of doing things, to altar or things like that. This is what he proposes. It is not a duality, this both ways of doing for the people. There is no bifurcation of wisdom as to East and West. La sabiduría no se divide o bifurca ni en Oriente y Occidente, ni en Oriente ni en Occidente, ni oriental ni occidental. The constitution of man in the East, the constitution of man in the West is the same. La constitución del ser humano en Oriente y la constitución del ser humano en Occidente es la misma. There are from the ancient-most times Desde los tiempos más antiguos, two approaches to the same truth. siempre ha habido dos acercamientos a la misma verdad. One is from the familiar to the unfamiliar. Un método o un acercamiento es de lo no conocido a lo conocido. The other is from the unfamiliar to the familiar. Y el otro es de lo no conocido a lo conocido. Yes. If you see the scientists, Si observamos a los científicos, they dwell with things which are unfamiliar. ellos trabajan y piensan en cosas que son no conocidas. And bring it down to the familiar levels. Y lo traen o las ponen en términos familiares conocidos. The intuitional flashing forth, the intuitional flashing forth in the mind of a man. El relámpago o el flash intuitivo que le surge a una persona It manifests things. manifiesta las cosas. For example, as I said yesterday, Por ejemplo, como dije ayer, that which we see visibly todo lo que vemos visiblemente has its basis in the subtle. tiene su base en lo sutil.
whatever you ask, for example, Por ejemplo, cualquier cosa que tú preguntes, the question first arose in the subtle, la pregunta primero te surgió en el plano sutil and you are expressing into the grass. y ahora la estás expresando en el plano denso. Yes. And the question arose to you out of what is happening in the grass. Y la pregunta te surgió viendo o a partir de todo lo que estás viendo aquí en el plano denso, ¿verdad? Relating to what has happened yesterday, a question came. En relación a todo lo que ocurrió ayer y todo lo que viste ayer, la pregunta surge hoy. And then the question came back into the grass. Y de nuevo esa pregunta volvió de nuevo al plano denso. So the Como grass to subtle, subtle to grass Así que de lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo denso. is like a circular movement. Es como un movimiento circular. Wherever you make a point on the circle, Donde quiera que hagamos un punto en una circunferencia, that's the beginning and that is also the end. ese es el comienzo y es también el final. So there is, when it comes to wisdom, Cuando se trata de sabiduría, wisdom says, la sabiduría nos dice, wherever you start, that is the point you would reach in terms of your ultimate comprehension. donde quiera que comiences, ese será el punto al que llegarás en términos de comprensión, de Yeah, there entendimiento. are people who started with inquiry of nature Hay gente que comienza por buscar en la naturaleza and have reached the subtle aspects of nature. y que han llegado también a los aspectos sutiles de la naturaleza, a descubrirlos. And having reached in that manner, they have brought down what is the source for all this manifest. Y una vez que descubrieron esos aspectos sutiles, fueron capaces de hacer descender o de poner en términos claros cuál es la fuente de todas estas manifestaciones. It is quality of a soul that decides would it start with unfamiliar and see that how all this is happening. Es la calidad, depende de la cualidad de un alma lo que decide comenzar por lo desconocido y ponerlo en términos Or conocidos. start with the familiar and go into its source. O comenzar por lo ya conocido y volver a su fuente, de donde proviene. If you see the ice block, Si observamos en un bloque de hielo, in its previous state it is water. en su estado anterior era agua. Previous to the state of water, it is in gas state. Antes del estado de agua Gaseous state. está en estado gaseoso. Before that, Antes del estado gaseoso it is in the form of life and light. está en forma de vida y de luz. So this is how man tries to know and then comes back from that source to this to verify. Así es como el ser humano intenta aprender y luego volver de nuevo acá desde esa fuente para verificar las cosas, si están bien. The eastern way has been to visualize and manifest. La manera oriental siempre ha sido visualizar y luego manifestar acá. And the western way is learning to visualize from what is already manifest. Y la manera occidental está aprendiendo a visualizar partiendo de lo que ya se conoce o se ha manifestado aquí. So from the manifest universe you can slowly ascend to see the unmanifest. De modo que a partir del universo manifestado podemos ascender para comprender lo no manifestado. Unconsciously we work with both. Nosotros, cada uno, inconscientemente trabajamos con ambos métodos. Your thinking process is from unfamiliar to the familiar. Nuestro proceso de pensar, por ejemplo, es de lo desconocido a lo conocido. The thought that you got, El pensamiento que tú has tenido it was not there before in you. o que recibiste antes no estaba en ti, It dawned in you. pero amaneció en ti Then it found its language y luego encontró su lenguaje and is expressed through. y se expresó a través de ti. Likewise, suppose we build Del mismo modo, supón this que hall. construyéramos este salón. This hall is first visualized in your idea. Para ello, primero visualizaríamos el salón en nuestra idea, And then you try to put it on a paper en nuestra mente, y luego intentamos diseñarlo en el papel. and slowly work out to manifest. Y poco a poco trabajamos para que se manifieste. The
Ir de la creación o el formarse de la creación es de lo sutil a lo denso. So there are some who went into ideation and came to know. Pues así también siempre ha habido gente que empezó a pensar en las ideas y luego vino a saber. And Llegó those who are a saber. with the visible, Y otra gente que está con lo visible, they also wanted to know the source of the visible. también quisieron en un momento saber cuál es la fuente de todo esto visible. The wisdom speaks of both steps. La sabiduría nos habla de ambas fases o ambos pasos o ambos What is estadios. important is Pero lo importante you start somewhere. es que uno comience por alguna parte, en algún lado. It's like you start on either end, Es como comenzar por cualquiera de los extremos, you would reach the center, que con seguridad llegará uno al centro and you would reach the other end also. y llegará también al otro extremo. From A to B, De A a B, the travel el viaje will give you all information about B to A also. nos dará toda la información que hay de B a A. So it's only by knowing how we work daily in life, De modo que solo sabiendo cómo trabajamos cada uno, we cada día, come to know that we work in both ways. cada día, es la única manera que tenemos de saber cómo es de un lado a otro y cómo se funciona, trabaja de un lado a otro. Every morning we wake up. Todos nosotros cada mañana nos despertamos. What is it that wakes us up? ¿Pero qué es lo que nos despierta? Lo que nos hace despertar. See, there is an awareness that emerges. Hay una conciencia que surge. But before that, where was it? Pero antes de eso, de ese momento, ¿dónde estaba esa conciencia? It was pure existence Era todo existencia pura, that became awareness. que se volvió conciencia. And then awareness gave birth to thoughts. Y esa conciencia hizo que nacieran pensamientos. And thoughts come down as actions. Y esos pensamientos descienden en forma de acción. So inquiry can be by ideation or inquiry can be from the other side. De modo que la búsqueda siempre puede ser a partir del mundo de las ideas o a partir del mundo de lo ya conocido. By that, you would see if you have acted like this or if you have spoken like this, what is the basis for it? Con ello sabremos cuál es la base de un acto nuestro o de una palabra nuestra, si hemos hablado de un modo The basis is in thought. o actuado de un modo, sabremos que la base está en el pensamiento. What is the basis for thought? Pero ¿cuál es la base del pensamiento? Awareness. La conciencia. There is no awareness, there is no thought. Si no hubiera conciencia, si no fuéramos conscientes, no puede What haber is the basis for awareness? no puede haber pensamiento. Entonces, ¿cuál es la base de la conciencia? Then you find that it is because you exist, you become aware periodically. Y uno se da cuenta de que es porque existimos que nos podemos volver conscientes de vez en cuando. Since we exist, we become awareness in the morning. Puesto que existimos, nos volvemos conscientes por la mañana. So either way you reach the same point and both systems are available from the beginning. De modo que de cualquier manera uno llega al punto y ambos sistemas siempre han estado disponibles desde siempre. Yes, this is how both in the east and the west the inquiry continues. Así es como tanto en Oriente como en Occidente la búsqueda continúa. And then the second question is, Ahora con respecto a la segunda parte de la pregunta, this organization es acerca de toda esta organización with an altar con un altar and then the males on one side, females on the other y side. con esto de los varones en un lado, las mujeres de otro. Is also realized by man through his pursuit of knowledge. Todo esto también lo comprendió la gente que sabe a lo largo de su búsqueda del conocimiento, de su experiencia, By deeper observation of nature, observando a la naturaleza profundamente. man found that there is an order in creation. El ser humano se dio cuenta de que hay un orden en la creación It's not in disorder. y comprendió que la creación no está en desorden. The planet functions according to an order. El planeta funciona siguiendo un orden.
The planets in the solar system function according to an order. Y los planetas del sistema solar siguen para su funcionamiento un orden. Likewise, groups of solar systems function in an order. Y también todos los grupos de sistemas solares funcionan siguiendo un orden. The growth of a plant is according to an order. El crecimiento de las plantas sigue también un orden. It has a rhythm. Tiene un ritmo. The growth of human body has a rhythm. El crecimiento del cuerpo humano tiene un ritmo. Yes. Everything in Sigue. creation is very rhythmic. Sigue un ritmo. Todo en la creación es muy rítmico. The power of creation is in its rhythm. El poder o la fuerza de la creación está en su ritmo. So when there is rhythm, there is rearrangement of energy in tune with the power of creation. De modo que cuando hay ritmo, se produce el reajuste o el reordenamiento de la energía según el poder o la fuerza de la What is creación. the difference between a magnet and an iron piece? ¿Cuál es la diferencia entre un imán y un trocito de hierro? It is nothing but rearrangement of the same atoms. La diferencia no es sino que los mismos átomos que hay en ambos, en uno están reordenados, bien ordenados. When there is an appropriate arrangement, it produces light, it produces magnetism. Cuando hay un adecuado ordenamiento de la composición en un imán, produce magnetismo, produce orden, Radiation and magnetism. produce radiación y produce magnetismo. For example, unless you follow particular order, all these lights do not illumine. Por ejemplo, a menos que no sigamos un orden determinado, estos tubos de luz que están colocados en orden no podrían dar su iluminación. Illumination, as we see, does not come unless we arrange things according to an order. La iluminación, como la vemos ahora, no se produciría a menos que no colocáramos las cosas con un determinado orden. Basically, for any manifestation, Eso es fundamental para cualquier manifestación. there are two poles, Hay siempre dos polos, with positive current and negative current. con la corriente positiva y la corriente negativa. The light is manifest from the invisible to the visible. Se manifiesta la luz de lo visible de lo invisible a lo visible. Which of the two is important? ¿Cuál de esos dos polos es más importante? Pregunto yo. In a magnet, south pole is important or north pole is important? ¿Ina? In a magnet, En un imán, ¿qué es lo más importante? ¿Su polo sur o su polo norte? both. Pues ambos. Yeah. So for a proper manifestation, you need the positive and negative energy functioning in cooperation. De modo que para que haya una adecuada manifestación necesitamos que cooperen la energía positiva y la energía negativa. Positive energy means distributive energy. Cuando digo energía positiva, quiero decir energía distribuidora. Negative energy means Y cuando digo receptive energy. energía negativa, me refiero a la energía receptora, receptiva. The north pole is distributive. El polo sur es de naturaleza distribuidora. The south pole El is polo sur gathering and receptive. es de naturaleza receptiva o congregante que So recibe. these two essential energies Estas dos energías esenciales manifest from one energy se manifiestan a partir de una energía única in two different directions y van en dos direcciones diferentes and cause manifestation. y producen así la manifestación. In creation, En la creación, man and woman, el hombre y la mujer they are seen as the two poles of the same energy. son considerados como los dos polos de una sola energía. This is the understanding. Así lo entendemos. Yes. So, when you make a proper rearrangement of the two energies, Entonces, si hacemos una distribución u orden adecuado de ambas energías, the flow of energy becomes easy. se hace más fácil que fluya la energía mejor. That's how this way of arranging things according to an order. Por eso de colocar las cosas o las personas o todo según un orden, It enables easier comprehension. que le permite a uno un entendimiento mejor, o una comprensión mejor.
Mhm. Okay. Now I have it clear what duality means, but how can we, now it's a second question, how can we help to solve this problem of duality when Yes. we feel it, when we have it? That is what I am going to speak in the next 2 days in the evening class. De eso es de lo que voy a hablar en los 2 próximos días durante las clases de la tarde. Basically, duality is with us Pero puedo decir que fundamentalmente todos tenemos because it is in creation. dualidad en nosotros porque la dualidad existe en la creación. So the pure dualities have their source in one place. De modo que las dualidades de uno tienen su fuente en One energy only bifurcated as two. un mismo lugar, porque es una energía única que se bifurca en forma de 2. So in us also, if we neutralize them, Así que si sabemos neutralizarlas en uno mismo, then you tend to get into the source. entonces llegaremos con fácil a la fuente de origen. How to do it is the question. Ahora bien, la pregunta es cómo hacer eso. If we see our life, Si observamos nuestra vida, we keep receiving vemos que siempre recibimos from all the surroundings. de todas partes, de todos los alrededores. Isn't it? We receive sunlight, Recibimos luz del sol, we receive from the 5 elements, recibimos todo de los 5 we elementos, receive from the planet, recibimos del planeta, and we from the plant, recibimos de las the plantas, animal. From so many sources we keep receiving. del reino vegetal, del reino animal, recibimos de tantísimas fuentes como recibimos. So, as much as we tend to be more and more receiving, Pues en la medida en que tendamos a ser cada vez más receptores, so much we tend to be polarizing towards the south pole. en la misma medida estaremos tendiendo a polarizarnos hacia el polo sur. So what we have to do the contrary, Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario so that you balance what you receive with what you give. para poder equilibrar todo lo que recibimos. Y lo tenemos, If there is lo tenemos an equal degree of reception and transmission, y lo tenemos que hacer dando para que haya un mismo nivel de recepción y de transmisión. the plus and minus neutralize, El más y menos se neutralizan and you go beyond duality. y uno trasciende así la dualidad. Since humanity generally is engaged in receiving for himself or for his community, Debido a que la humanidad solo piensa por lo general en recibir para uno mismo o para su comunidad, the wisdom tells us la sabiduría nos dice you get more and more conditioned with this kind of reception all the time. que con esa actitud de siempre querer recibir y recibir, lo que hacemos es condicionarnos más. You better start Y por eso nos dice que sharing. es mejor que comencemos a compartir, You better start que distributing. comencemos a distribuir Be as much a giver than a receiver. y que seamos As much a giver as receiver. que demos tanto como recibimos, So that you stand in a better position. para que así nos vaya mejor. For example, sun is the giver to our solar system. Por ejemplo, el sol es el que lo da todo a este sistema solar But nuestro. then sun himself is a receiver from elsewhere. Pero ese sol, a su vez, es un receptor que recibe de otra From higher parte, circles. de otros círculos superiores. So, if you are able to balance that which you receive and that which you give, you shine forth. Cuando somos capaces de equilibrar entre lo que recibimos y lo que damos, así es solo como brillaremos. Then the male and female is balanced. Y así equilibraremos lo masculino y lo femenino. Then you are called androgynous. Entonces se dice que somos seres andróginos. Yes. That is the ideal of a human Esto being, es lo ideal de ser humano, which is shown as Adonai in the que scriptures en of las Greek. escrituras griegas se nos muestra como Adonis. And even God is said to be female energy. Adonai. Y también de Dios se dice siempre que es una energía masculina y femenina. So this balancing is what is attempted for those who have conditioned themselves in material. Pues ese tipo de equilibrio es lo que se necesita para aquellos que se han condicionado a sí mismos en el mundo de la materia. And all these wisdom exercises Y todos estos ejercicios de sabiduría que podamos hacer is only to reorganize ourselves no son sino para reorganizarnos a nosotros mismos, so that we evaluate the value of
being serviceable. para que valoremos el valor que tiene el ser serviciales. As much as you give, so much you tend to polarize your negative pole. En la medida en que demos, estamos deteniendo o equilibrando nuestro polo negativo. And the more and more you are tending to the center, Y cuanto más vayamos yendo hacia el centro, the powers of creation are also made available to you. los poderes de la naturaleza se nos ponen también a nuestra disposición. That's how the great beings have been able to do great acts. Así fueron capaces de hacer grandes actos los grandes seres, They are as creative as the universe itself. que son seres tan creadores o creativos como el universo mismo. Because the secret of creation is in your ability to be in the center. Porque el secreto de la creación está en la capacidad que tengamos de estar en el centro And be equidistant to the force of matter and to the force of spirit. y estar equidistantes de la fuerza de la materia, así como de la fuerza del espíritu. So the answer to the question is De modo que- tend to equate the masculine and feminine energy in you. La respuesta a tu pregunta es intenta Masculine, equate the masculine and feminine. ecualizar o igualar lo masculino y lo femenino en ti mismo. By that process you grow more and more into subtle awarenesses and subtle manifestations. Y mediante ese proceso entrarás a tener conciencia más sutil y manifestaciones más sutiles en ti. And that's how the comprehension also widens totally. Y así también el entendimiento, la comprensión se ensanchará totalmente. That's the solution always. Esa es siempre la solución. It's not to be with the North Pole, it's not to be with the South Pole. La solución no está en quedarse con el polo norte o en quedarse con este polo sur. It's not to be totally masculine or totally feminine. Porque la solución no consiste en ser totalmente masculino ni totalmente femenino. Both are extreme. Porque ambos son extremos. Yoga El yoga tells us to balance this nos dice que equilibremos estos dos aspectos. so that you are as much with the world as you are with the energy which is beyond the world. Para que estemos tanto con el mundo como con esa energía que está más allá del mundo. And you become a bridge Y nos convirtamos en un puente for the invisible to the from the invisible to the visible, from visible to invisible. de lo invisible a lo visible, pero también de lo visible a lo invisible. That potential is with us, Esa potencialidad la tenemos. and we need to Lo que necesitamos es know and also know how to gain it and work for it. saberlo, saber cómo conseguirla y trabajar para ella. Thank you for the excellent question. Gracias por la excelente pregunta. And also you have been very keen in listening even for the answer. Y también has estado muy atento al escuchar incluso la respuesta. Yes? Male, female, yes. If you can give us a key about the idea of neutrality, so that the fights against the groups, persons or nations do not occur, going through that symbol. Actually the symbol Huh? should be with a triangle that is equilateral. But anyway, it's a good symbol. Bueno, este triángulo debería tener el triángulo de forma equilátera, Yes. Then the question is, pero de todas maneras el símbolo en general es un buen símbolo. when it is an equilateral triangle, the Eh, dualities are merged into the apex point of the triangle. Cuando el triángulo este es equilátero, las dualidades de los lados se confluyen en la parte alta. When they are in equilibrium, then the focus is on the highest point. Cuando están en equilibrio, The focus is, el foco, uno se centra en la parte alta, yes.
¿Estás escuchando o hablando? Es que me resulta difícil. No sé si has terminado la pregunta o estás escuchando ya. Por eso estoy ni aquí ni allá. Discúlpame, pero... Yeah. Va. Okay. Yeah, the question is now, how do we neutralize it so that we don't have fight? Ahora la pregunta es pues cómo la neutralizamos para no tener peleas. Es eso, ¿no? Bueno, entonces, por favor, si no, no puedo hacer justicia a tu expresión, porque si no me resulta muy difícil. ¿Por qué no haces tú te traduces a ti misma? Porque... Neutrality? Yes, Weakness. how not to make appear this neutrality as a weakness to the outer. No, neutrality is not a reality so far. Sí, dije que la neutralidad no es todavía una realidad. When you speak of humanity as a whole. Cuando hablamos de la humanidad en su totalidad, la neutralidad no es todavía un hecho real. Unless a person with neutrality heads an organization that is neutral, A menos que una persona que vive en neutralidad o con neutralidad sea el jefe de una organización que sea neutral, there cannot be harmony. no puede haber armonía en el mundo. A man of wisdom, an initiate, Una persona de sabiduría, un iniciado, in him the neutrality is accomplished. en esa persona la neutralidad ha llegado a su culmen And hence he is able to manifest harmony in the surroundings. y por eso puede manifestar armonía donde quiera que esté. And humanity as a whole Pero la humanidad en su totalidad, to gain that neutrality para poder tener esa neutralidad, is considered difficult. se considera como algo difícil que la humanidad en general pueda llegar a tener esa neutralidad. Difficult because Y dije que era difícil por la razón the entire humanity did not enter this planet at the same time. de que toda esta humanidad no entró a este planeta al mismo tiempo. There are some seniors and there are some juniors. En la humanidad hay algunos seniores, otros juniores, más jóvenes, otros más antiguos y otros más jóvenes. The seniors are those who realize that it is futile to fight. Las personas más antiguas, más seniores, se dan cuenta de que se han dado cuenta de que es inútil It is pelear better, it is better y de que es for the mejor sake of peace that we sacrifice our viewpoint. y de que es mejor para que haya paz sacrificar el punto de vista que podamos tener cada uno. But there are also people who would like to extract as much as is possible. Pero en la humanidad hay también gente que siempre quiere extraer, obtener tanto como sea posible. So there are juniors Así que esos son los juniores, los juniors, who still have to make the experience. los más jóvenes que todavía tienen que ganar o tener experiencia. Until the experience, the related experience is gained, the Hasta- seeking for things will be there. Y hasta que dije que hasta que ellos no llegaron a tener la suficiente experiencia a raíz de su búsqueda, querrían siempre obtener, chupar, sí, extraer. Esa es So la there palabra. can be no perfect harmony of humanity on the planet. Por eso dije que no puede haber una perfecta armonía de la humanidad en el planeta. There are 7 races on the planet, introduced onto the planet at 7 different times. En 7 diferentes momentos se introdujeron en este planeta 7 razas diferentes. For example, Por ejemplo, your views and attitudes in life tus opiniones y actitudes en la vida may not be so much acceptable to the teenagers. puede que no sean muy aceptados o aceptables por parte de los jóvenes adolescentes. Having gone through a little more in life, Tú que has pasado ya por un poco más de la vida, by experience we know that certain things have no meaning. has llegado a saber que mediante la experiencia hay ciertas cosas que no tienen significado, no tienen sentido. We have known it by experience. Eso lo hemos sabido con la experiencia.
We give it as theory to others. y se lo podemos dar como teoría a otros. But unless they also experience, Pero a menos que ellos también hagan su experiencia, they don't carry the same understanding. no podrán tener el mismo grado de entendimiento que tú. That's why only through experiment the experience will come. Por eso solo mediante el experimento le llega a uno la experiencia. And the difference in views Y la diferencia en puntos de vista is due to the difference in the experience of certain communities. es debido a la diferencia de experiencia en las diferentes comunidades. Yes. To give a religious example, Para poner un ejemplo en términos meaning religiosos. an example in terms with religion. Eso, para poner un ejemplo en términos religiosos o de religión, The Vedic religion realized long back that it is futile to fight. la religión védica se dio cuenta hace muchísimos años que es inútil responder a un ataque, a una lucha, que es inútil luchar. Buddhism, Jainism, El budismo, el jainismo, el jainismo, Hinduism, el hinduismo, they all learned that it is futile to fight. aprendieron todos que es inútil luchar. That they have known after fighting. Eso lo aprendieron solo después de luchar. Yes. And they also found that it is futile to carry the light as a mission. Y también se dieron cuenta que era cosa inútil transportar la luz a modo de misión. When man wants light, it will be given. Cuando el hombre quiere luz, ya se le dará. But then, 2000 years ago, Pero hace 2000 años, when Christianity was born, cuando nació el cristianismo, though not Christ was a missionary, y si bien Cristo no era ningún misionero, things took place in a great missionary zeal, todo ocurrió, las cosas ocurrieron con un gran celo misionero, resulting in certain loss of life, lo que dio como resultado ciertas pérdidas de vida, aggression, agresión, intimidation, intimidación, exploitation. explotación. It went on for 1000 years. Y eso se prolongó durante 1000 años. Then the Christian community learned Entonces, al cabo de eso, la comunidad cristiana that it's not the way. aprendió que esa no era la manera. Many South Americans Muchos americanos del sur frequently express that what they have done to the natives was not right. They could have coexisted. me dicen muchas veces que lo que se hizo a los nativos de aquí no era justo y que So podían haber it's a matter of coexistido. experience. De modo que todo es una cuestión de experiencia. Now there is a value attributed to the natural way of living by the Indian. Ahora se le atribuye un valor al modo de vida de los indios. And many advocate peace more than fight. Y muchos advogan o se inclinan más por la paz que por la guerra. But then 7 centuries after Christianity, Pero luego, 7 siglos después del cristianismo, has emerged another brother, surgió otro hermano más joven, So he too should have the same experience. que también ha de dársele la oportunidad de que tenga también su experiencia. People with a better comprehension, they know how to include and accommodate. La gente que tiene una mejor comprensión sabe cómo incluir y cómo acomodar. People with lesser comprehension, La they don't gente accommodate. de menos comprensión no incluye, no acomoda a nadie. Between 4 brothers, Entre 4 hermanos they don't accommodate each other que no se acomodan entre sí, as much as the 4 are accommodated by their parents. ninguno se acomoda tanto entre sí como el Padre de todos los acomoda a todos. For the father, Para- for the parents, Para los padres, all the 4 are equally important. los 4 hermanos son igualmente importantes. But as between the brothers, Pero entre los hermanos yeah, they don't feel the same situation. no sienten esa misma actitud. Depending upon the experience gained, they get the idea of the futility of fighting. Dependiendo de la experiencia que vayan teniendo, se van dando cuenta de la inutilidad de luchar. And the humanity is seen as evolving in 7 cycles. Y la humanidad se considera que evoluciona a través de 7 ciclos. The principle of 7. El principio del 7. So there are someone who is down in the ring, there is modo- someone who is at the
top in the ring. De modo que hay algunos que están al principio del comienzo del ciclo y otros están arriba en lo alto del ciclo. And all of us live here. Pero todos vivimos juntos aquí. So we live with different understanding. Así que tenemos diferentes entendimientos de las cosas. That's where the younger ones need to be more accommodated by the elder ones. Por eso los hermanos mayores tienen que acomodar más a los hermanos más jóvenes. That's the only way to get harmony. O que los hermanos jóvenes necesitan más acomodamiento por parte de los mayores. Esa es la única manera de conseguir tener más armonía. But then that is a Herculean task. Pero esa es una tarea herculana, como se dice. There are some races, there are very few members of humanity who realize their responsibility more than their rights. Hay muy pocos miembros de la comunidad humana que hayan comprendido que lo más importante son sus responsabilidades más que sus derechos. When the humanity prefers responsibility to the rights, Cuando la humanidad prefiera la responsabilidad más que los derechos only then conflict dissolves. de uno, solo entonces se podrá disolver el conflicto. And it is considered not possible because there is different gradations of awareness among the so-called one humanity. Eso no se considera todavía como posible, esa armonía, porque hay diferentes grados entre las diversas The so-called humanity. capas de lo que llamamos así la humanidad. Just like a Una. family. Pues igual que en una familia, In a family of, say, 9 persons, en una familia de 9 personas, digamos, 2 parents and 7 children. los padres y 7 hijos. All 7 children don't carry the same understanding. Ninguno de los 7 hermanos tiene la misma comprensión. Some are mild, Algunos son suaves, some are fighting in nature, otros son de naturaleza peleona, some are luchadora, practical, some are not practical. otros son prácticos, otros son imprácticos. That variety is there. Existe toda esa variedad. So consequently, Como consecuencia de lo cual, harmony is at best an individual accomplishment, la armonía puede ser como mucho un logro individual de uno, and it can be a collective accomplishment if such people gather together. y puede ser un logro colectivo si esas personas individuales que lo han logrado se ponen juntas. That's the reality of the situation. Esa es la realidad de la situación en que estamos. And hence there is some conflict at family Y level, por eso tenemos cierto conflicto a nivel familiar, some conflict at groupal level, cierto conflicto a nivel grupal, there is conflict at the community level, hay conflicto a nivel de comunidad then the national level, y también conflicto a nivel nacional and global. y un conflicto a nivel mundial. The area of operation is increasing, the scope for conflict is more. Cuando el área de operación en que se trabaja es más amplia, también la posibilidad de que haya conflicto es mayor. But today the process of learning is fast Pero hoy día el proceso de aprendizaje es mucho más rápido, because the consequences are clearly seen porque ya se ven cuáles son las consecuencias, that there can be ya se ha visto. always, there is always a chance for better peace. Y siempre hay una posibilidad de mejor de paz. Absolute peace La is paz an ab- ideal. La paz absoluta es todavía algo ideal, That's right. así es. The whole humanity cannot at the same time neutralize their La polarities. humanidad entera no puede neutralizar al mismo tiempo las polaridades, There are some who want, porque todavía hay algunos que quieren obtener, so there are some who should be able to give. por eso tiene que haber otros capaces de dar. So all want, Pero ¿qué ocurre si todos quieren, todos demandan? only few chocolates, everybody wants it. Son muy pocos los chocolates y todo el mundo los quiere. So someone should concede in favor of some others for peace. Pues alguien ha de ceder en favor de los otros y en favor de la paz. There is give and take, there is harmony. Donde están por igual esto del dar y el recibir, allí hay armonía. So that's the ideal towards which a human being works. Ese es el ideal hacia el cual los seres humanos estamos As trabajando. a consequence, peace can be his property. Como consecuencia de ello, sí, la paz puede ser
propiedad de uno entonces. Once he gains peace, Una vez que uno llegue a tener paz, just like a magnet, igual que un imán, peace emanates from him also. la paz emana de uno mismo también. That's how it is an individual process. Por eso es un proceso individual. And in Aquarian age, Y en la era de Acuario it is proposed to be a groupal process. se ha propuesto que sea un proceso grupal. That is how it is if we see the history of this planet and the history of humanity and the planet. Así son las cosas si observamos la historia de este planeta y la historia de la humanidad en este planeta. He's a yoga teacher, hatha yoga teacher, and he has difficulty to combine the physical aspect with the spiritual aspect of yoga in the practice when he teaches. And also I see people who are very much in the spiritual plane and they neglect the physical vehicle. If you can advise me how to make a link between these two aspects. Those who are more on the physical and less in the subtle, Aquellos que viven más para lo físico, o están más en lo físico y menos en lo sutil, they should be made to get into pranayama. han de comenzar que entren más en el pranayama. Pranayama is the fulcrum from the invisible to visible. in yoga. Pranayama en el yoga es el punto del medio, el fiel de la balanza entre el mundo visible, invisible y visible. The steps beyond pranayama, they are all subtle. Los pasos más allá del pranayama son todos sutiles. The steps below pranayama Los are all pasos. related to the grass. Más acá o más abajo del pranayama tienen que ver con este plano denso. For those who are more in the grass, Para aquellos que estén más en lo denso, we need to introduce the subtle step of pranayama tienes que introducirles o enseñarles los estadios sutiles del pranayama and work with it, y trabajar con ello, giving certain visualizations of the subtle plane. enseñándoles a visualizar o a tener ciertas visualizaciones del plano sutil. Some being of light, Algún ser de luz, an angel, un ángel, or visualization of a beautiful scenery, o la visualización de un extraordinario y bello paisaje, or even visualization upon the sky which is subtle. o también enseñarles la visualización del cielo, que es algo sutil. Color and sound, El color y el sonido, and working with the respiration y trabajar con la respiración will give the impact of subtle on the grass and lift the grass into subtle. hacen que se produzca un impacto de lo sutil en lo denso y así lo denso se eleva hacia lo sutil. And people who are more in the subtle but not so much in the grass, Y para la gente que viva más en lo sutil pero que no esté tanto en lo denso they físico, should be recommended to get more into physical plane service activities. les has de recomendar que hagan más actividades tipo servicio en el plano físico. They should be recommended to act more and more vis-a-vis the social service activities. Les has de recomendar que se encarguen más de hacer más actividades de servicio de tipo social, So that the energy flows down. para que su energía fluya hacia abajo. Depending upon the requirement, it can be done. Dependiendo de lo que necesite cada alumno, se puede hacer. And the same person can be sometimes more there and more here. También puede ocurrir que una misma persona a veces esté más en un lado y más en otro lado. So then, accordingly, we have to introduce the opposite current. Pues según sea eso, ha de introducírsele a la corriente opuesta So that we can balance the energy. para poder equilibrar la energía en esa persona. And in pranayama, there is another step. Hay otro paso también que quiero comentarte en el pranayama. If you want the subtle to manifest into the Si grass, quieres que lo sutil se manifieste en lo denso, breathe in and hold it. inspirar y retener la respiración.
If you wish that he should move up into subtle, Si quieres que se eleve hacia lo sutil, breathe out and hold it. expirar y retener la expiración. If you breathe out apana, Si uno expira el apana, you lift up. uno se eleva. If you breathe in prana, Si uno inspira, inhala el prana, you manifest. se manifiesta. It's a double activity, Es una actividad doble, seemingly opposite, que aparentemente es opuesta, but they conduct the two poles regularly. que es capaz de trabajar regularmente con los dos polos y conducirlos. Inhalation functions from La- eyebrow to la- the diaphragm. La inhalación funciona o abarca desde las cejas hasta el So diafragma. it's a process of manifestation. Por eso es un proceso de manifestación. Life is manifesting us. La vida se manifiesta en nosotros. Exhalation is a process of lifting up the dense material into subtle. La exhalación es un proceso de elevar el material denso a lo sutil. That's how the balancing of prana and apana Así se produce el equilibrio, el balanceo entre el prana y el apana, is seen as pranayama, y es lo que se considera como el verdadero pranayama, meaning prana regulated. que significa prana regulado. That means the inhalation and exhalation are neutralized, Es decir, que inhalación y exhalación son neutralizadas. and the person is placed in Y pulsation. la persona se queda ubicada en la pulsación, So that is already a balance. que es ya de por sí un equilibrio. And pranayama speaks even further. El pranayama habla, sin embargo, todavía más Even the centripetal and centrifugal action of y pulsation llega a decir que los aspectos centrípeta y centrífugo de la pulsación is neutralized. se neutraliza también. Then he is lifted up Entonces el ser se eleva más into dharana. y llega al dharana. So this is how you can make use of the life principle as a means to balance. Así puede uno utilizar el principio vital como un medio de equilibrar. Yeah. Yes. Okay, same as with manifest or unmanifest, if you can talk about the operative and speculative. The operative is, as I said, the instructional part in the scripture. The operative. Lo operativo es, como dije, la parte que hay en la escritura de instrucciones. How to work with wisdom. Cómo trabajar con la sabiduría. The speculative gives us a comprehension far wider than what we carry. La parte especulativa nos da o ofrece o brinda una comprensión más amplia de la que tenemos normalmente. The speculative part tells us La parte especulativa how this planet is formed, nos explica cómo se forma este planeta, how it is functioning, cómo se ha formado, cómo what funciona are the intelligences responsible for the formation of the planet. y cuáles son las inteligencias responsables de la formación del planeta. That means at once you are getting into a planetary comprehension. Es decir, que de repente de pronto llega uno a tener una comprensión de tipo planetario, Which is far bigger than humanity. que es mucho más grande que la humanidad como tal. From individual to group, and from group to humanity, humanity to Del ser- planetary life. Del ser individual al grupo y del grupo a la humanidad y de la humanidad a la vida planetaria. And then speculative wisdom further gives how this planet is related to other planets. Luego, esa misma sabiduría especulativa nos explica cómo este planeta está relacionado con todos aquellos otros planetas. And what are the forces